Vamos a irnos a la palabra. Gloria a Dios, vamos a ver cómo nos ayuda el Señor hoy para avanzar en esto que nos está quedando como difícil terminar. Estamos ubicados en el capítulo 2 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Estamos sobre el mensaje a la iglesia en Éfeso. Amén. Éfeso. Efeso no es ni Galatas, ni son las pistolas de Pablo. Ok. Estamos sobre el mensaje de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel? Listo. Hoy van a predicar ustedes. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán hasta dónde avanzamos. Hoy van a predicar ustedes. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? Ok. El que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Están seguros? Las 7 estrellas, ¿quién es? ¿Ah? 7 tiempos. Señora, las 7 iglesias dicen por ahí. ¿Quién da más? Bueno, les voy a ayudar un poquito. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quién tiene las 7 estrellas? ¿Quién? Jesús. ¿Cuáles son las 7 estrellas? ¿Ah? ¿Ah? Vea, hermano, es tan fácil como pasar la vista al verso 20 del capítulo 1. Obviamente usted debiera saber que ahí está la respuesta, porque eso hace 8 días lo analizamos. ¿Qué dice? ¿Tampoco? A ver, ¿quiénes son las 7 estrellas? O sea, ¿quiénes? Ok. O sea, ¿a quién tiene Dios en la mano o en su diestra? Está mala esa predicación. ¿A quién tiene Dios en su diestra? A los pastores. ¿Y en medio de quién anda Dios? En medio de la iglesia. Amén. Porque la iglesia son los 7 candeleros. Grabémonos eso entonces. ¿Quién se mueve en medio de las 7 estrellas? ¿Y de los 7 candeleros? Dios. ¿A quién tiene Dios en su mano? A los pastores. ¿Quiénes son los 7 candeleros? O sea que cada iglesia es un candelero. Analice desde la óptica o desde la deducción. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? O sea, cada iglesia es un candelero. Por eso dice que, uno de los mensajes dice que si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar. O sea, quitaré tu historia, te voy a arrancar de donde estás y no vas a alumbrar más. Amén. Entonces, las 7 estrellas son los 7 ministros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. El que se mueve entre los candeleros es Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿El oro qué tipifica aquí? ¿Qué? ¿Qué significa el oro? Divinidad.
Bendito. Está mala la predicación hoy, hermanos. Ustedes están predicando. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que, bueno, hasta ahí. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? ¿Cuál es el concepto de Dios para Éfeso? ¿Qué es una iglesia? Trabajadora. Que dijimos que se parecía a ¿cuál iglesia? Ah, esa sí. Habría que contar la ofrenda si es verdad. Amén. Entonces es una iglesia trabajadora. ¿Qué más dice? Y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estábamos hablando hace 8 días de el señor que se robó la iglesia en San Raimundo, ¿se acuerdan? Esos son pastores mentirosos, camuflados. Amén. Entonces la iglesia tiene que adquirir conocimiento. La iglesia no puede seguir siendo tonta. Tiene que adquirir conocimiento, tiene que adquirir buen paladar. Amén. Buen paladar. El paladar espiritual le va a ayudar a la iglesia a degustar la palabra, a saber si le están realmente dando verdad o le están metiendo mentira. Amén. Verso 3 nos va rindiendo mucho. Y has sufrido. ¿Cuántos han sufrido? Amén. Acuérdese que la iglesia de Éfeso es la primera etapa de la vida cristiana. La iglesia de Éfeso está representando el desarrollo de la iglesia de Cristo a partir del aposento alto hasta el año 99 de Cristo. Amén. Más o menos ese trayecto en el que hubo muchísimo avivamiento. Acuérdense en que la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, en sus primeros años pactaron en entregarlo absolutamente todo. ¿Se acuerdan? Que vendían sus posesiones, vendían sus fincas, vendían sus caballos, vendían sus terrenos y lo traían todo, no una parte, sino todo lo traían y lo ponían en las manos de los discípulos, y desde ahí se repartía para la necesidad de los santos. Eso tiene que hacerse con mucha convicción y con mucho amor y con mucho conocimiento. Aleluya. Ahora nos cuesta hasta dar lo que sabemos que tenemos que dar. Amén. Eso indica que hemos perdido gran parte de lo que la iglesia inicialmente tenía. Acuérdense que dijimos que la iglesia ha de perfeccionarse a través de 7 tiempos y 5 ministerios, y que eso se cumple en la iglesia congregacional, en la congregación como cuerpo de Cristo, pero también en cada persona individualmente. Amén. Cada persona individualmente. Y hoy quiero llamarlos a reflexión para que usted y yo nos hagamos un autoevalúo, un autoexamen, nos miremos retrospectivamente y pensemos en qué se nos ha perdido, qué hemos dejado de hacer, qué ya no nos mueve, que antes sí nos movía. Amén. Porque creo que sí es importante que hagamos este análisis. Gloria a Dios. Que ya no nos mueve, que antes sí nos movía. Nosotros hemos alcanzado tanta altura y hemos creído tantas cosas que hoy ya es difícil que una predicación nos haga llorar. O sea, hemos escuchado tantas predicaciones que ya nos tienen que traer un predicador de alguna parte, o el predicador tiene que inventarse algo para que la palabra nos haga llorar.
Usted recuerda que cuando nos convertimos, ni siquiera era el pastor, era el hermanito que cogía café con nosotros, el que predicaba en el culto de vereda, en el culto del pueblo, y éramos solo cogecafés los que estábamos en el culto, y era un cogecafé juntamente con nosotros el que estaba predicando, y la palabra nos tocaba, y llorábamos, y el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Sí o no? Pero porque es que en todos está la palabra Abba, porque era que en esa época yo ayunaba, en esa época yo vigilaba, en esa época yo oraba, en esa época yo evangelizaba, en esa época yo estudiaba, en esa época yo me consagraba. Amén. Entonces uno mantenía como una mechita, y el fuego del Espíritu Santo pasaba así y todo el mundo quedaba prendido. Ahora tenemos cara de hielo. Amén. A mí me saluda mucha gente ahí en la puerta y me dice: ay, hermano, ¿cómo está de caliente? Y yo casi a todos lo siento muy fríos, y a algunos les digo: ojalá solamente sea frío físicamente. Amén. No que ese frío también lo esté permeando en la parte espiritual. Y tenemos que velar, hermanos, tenemos que procurar que el calor del Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas. Pablo dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo en nosotros, ese que recibimos hace 40 años, hace 20 años, hace 10 años, hace un año, no lo podemos dejar apagar, no lo podemos contristar, no lo podemos opacar, porque si el Señor viene y llama a esta iglesia, entonces es a través del Espíritu Santo que vamos a ser levantados. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, amén, no va a haber el motor que nos empuje hacia arriba. Aleluya. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice: no apaguéis el espíritu. ¿Con qué se apaga el espíritu? Con mundanalidad, con resabios, con conformismo, con falta de fe. Amén. Hay 1000 cosas que contristan, que apagan el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Éfeso. Éfeso era una iglesia trabajadora, ardua en trabajar. Era una iglesia que tenía buenas obras, que se movía, que sabía diferenciar entre un buen apóstol, entre un buen ministro, que conocía bien la postura de los hombres de Dios, y que había sido capaz de haber sufrido con paciencia por causa del testimonio. Aleluya. Pero el tiempo la había llevado a un estado espiritual de haber perdido el primer amor. Amén. Amén. Esa gente que dice: no, yo ya he ido mucho a culto, ya está bien con que vaya por allá cada mes, cada 15 días, cada 8 días. Yo he ofrendado mucho, no, ya estoy cansado de ofrendar. ¿Qué tal que el Señor mañana se le diera por decir: estoy cansado de que salga el sol, hoy yo no voy a hacer salir el sol? ¿Qué pasará con nosotros? Que el Señor mañana dijera: no, yo hoy no voy a trabajar, no voy a hacer que haya oxígeno en el mundo. ¿Qué pasaría con nosotros? Que el Señor algún día se le antoje tener pereza. Amén. ¿Usted qué cree que pasaría con nosotros? Pero el Señor es diligente en tener misericordia de nosotros, y Él sabe de qué cosa tenemos necesidad, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace que haya lluvia,
Y eso se lo debemos a Él. Así que de hacer el bien no nos cansemos, dice el apóstol. Ojalá abundemos en buenas obras, como una viejita que ya estaba chuchumeca, pero que dice la Biblia, esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Tabita cosía y cosía y cosía sacos para darle a sus comadres. Amén. El cristiano con el primer amor siempre debe tener algo que querer hacer, que hacer. Siempre debe estar dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Viene la queja, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Ese que nos permitía sufrir con paciencia el descalabro, el sufrimiento, la escasez, que nos permitía con paciencia tolerar al hermano. Ahora, como ya tenemos tantos años, ya no toleramos a nadie. A mí me respetan. Y mire que estaba yo analizando esta semana acerca de los nicolaitas, y los nicolaitas trajeron tanto problema a la iglesia. Entre las cosas que los nicolaitas trajeron a la iglesia fue el principio de una creencia, de una religión gnóstica. Pero el peor problema que los nicolaitas introdujeron a la iglesia fue las jerarquías. Las jerarquías, en donde los cristianos se empezaron a sentir más que otros. Amén. Más que otros. Entonces se empezaron a dar los nombramientos, los cargos. Para esa época entonces los diáconos, los presbíteros, los obispos, los supervisores, y esa gente empezó a hacer una jerarquía en la iglesia, y empezó a hacer que la iglesia estuviera en una jerarquía piramidal, en donde habían altos y habían bajos, en donde uno estaba más alto que el otro. Y eso fue lo que se quedó en la iglesia católica. Aleluya. Pero eso comenzó en la iglesia del Señor, y la iglesia estaba siendo acabada, destruida por este nuevo sistema. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aquí entendamos que Dios no hace acepción de personas. Yo les he repetido 1000 veces, cuando lleguemos al cielo no va a haber un afiche pegado en la pared y dice: aquí la fila de los diáconos, aquí la fila de los pastores, aquí la fila de los de ordenación local general, de este lado la fila de los misioneros. No, señor, eso no existe en el cielo. Cuando vayamos al cielo todos somos iguales, porque para Dios no hay acepción de personas. El cielo no tendrá ni altos ni bajitos. El cielo no tendrá feos ni bonitos, ni gordos ni flacos. Amén. El cielo es el cielo, y el cielo es un lugar de perfección. El que vaya al cielo fue porque alcanzó el grado de perfecto. Así que si usted es perfecto y yo soy perfecto, ¿en qué andamos, papá? Amén. Aquí es donde nos miramos cuadriculado. ¿Vea cómo me vistió hoy? ¿Qué le pasa? ¿Qué las pica? Ya. Ofrendó para que lo vean. Y aquí es donde los cargos nos están haciendo daño. Y ese es uno de los problemas de Éfeso. Amén. Por eso el apóstol Pedro recomienda ministrar la iglesia del Señor, no como teniendo señorío sobre ella. Amén. No como teniendo señorío. O sea, nadie, absolutamente nadie, se puede señorear de la iglesia.
El único dueño y señor de la iglesia, y lo veíamos el martes, es Jesucristo. Él la compró. Amén. Él fue el que la compró. Los demás, y de ahí en adelante todos lo hemos recibido de parte de Él. Ahora, el 25, el 24 de diciembre viene el regalo del niño Dios. Amén. Y Dios le regalará a algunos un oficio que hacer. A otros les pondrá una carga. Yo nunca he estado de acuerdo con la palabra cargo. Amén. Nunca he compartido la palabra cargo. Ustedes dirán que Mauro Rodrigo es raro. No le gusta la palabra rapto, no le gusta la palabra cargo. ¿Qué es lo que le pasa? Porque es desde la óptica, desde donde yo veo lo que Dios me ha dado a mí. Porque a mí Dios no me ha puesto un cargo ni una carga. A mí Dios me ha regalado una bendición. Y poder servir a Dios para mí es un deleite, una bendición. ¿Por qué usted termina las jornadas de trabajo, las vigencias de nombramiento? ¿Por qué las termina hastiado, queriendo renunciar, que se acabe esta vaina ya? Porque usted recibió un cargo. Entonces usted se echó una maleta que pesa y usted dice, Dios mío, no. Y algunos han tenido que botar la mitad de camino porque lo que recibió fue un cargo. Pero si usted recibe una bendición, las bendiciones no cansan. ¿O a cuál de ustedes lo cansaría que todos los días le boten un billete de 50,000 por debajo de la puerta? Levanten la mano. Que usted se levante y siempre que se levante a abrir la puerta hay un billete de 50 ahí. Dice, otra vez ese billete ahí, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Cierto que no? Creo que en esa casa todo el mundo querría madrugar para, ¿cierto? Claro. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es una bendición que nos debe despertar con ganas de continuar viviendo. Amén. Yo le estaba diciendo a la hermana Livia esta semana que gracias a Dios nos estuvo visitando, porque el pastor también necesita visitas. Gracias a Dios por los 4 que lo creen, pero el pastor también necesita visita. Amén. El pastor también necesita que la gente le pregunte, hermano, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿A qué se debe su cara de bofe? Claro que el pastor todavía no es un ángel. Aquí que el Señor se le dio la buena gana y la bendición de llamarlo su ángel, pero el pastor todavía tiene el dedo gordo en el piso. Amén. También le duele la cabeza. Amén. También le da gripa con mocos. Y entonces yo le decía, estoy muy contento porque ahora en nuestra nueva habitación volví a estudiar. Amén. O sea, he podido dedicar días completos de poderme sentar otra vez frente a la palabra y volver a deleitarme en la palabra y volver a tener un pensamiento nuevo. Y yo le decía, el tiempo que estuve en el distrito trabajando tanto, uno va para un lado, corre para el otro y no le queda tiempo sino de medio preparar el mensaje para traerlo aquí. Gracias a Dios que la mayoría de ustedes que son tan inteligentes le tienen paciencia a uno y no le dicen nada por el mensaje zapoteado, mal preparado. Algo otros que no tienen paladar y se lo tragan así entero y antes dicen, qué delicia de mensaje. Pero uno se baja de aquí casi defraudado. Hoy me fue mal con el mensaje. Alguien termina ya diciendo, Dios me habló, pero por la pura misericordia. Aleluya. Pero qué bueno, hermano, poderse uno despertar cada mañana con deseo de vivir para servir. Pero yo lo invito para que desde ya vaya pensando en eso, para que no nos pase lo de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado
Antes la gente levantaba la mano porque quería servir. Ahora la gente dice, a mí no me tenga en cuenta. O sea, se puede dar ese lujo. A mí no me tenga en cuenta, hermano. A mí déjeme descansar este año, que yo la verdad estoy, vea, hasta la coronilla, hermano. Esas dorcas me sacaron esta vez, vea. Aleluya. Cuando Jesús apenas iba, acuérdense que Jesús tuvo 3 años de ministerio. ¿Recuerdan? Eso también ya lo vimos aquí. El primer año se llamó el año de la. Ok. El segundo el año de. Ok. Y el tercero, esos 3. Aleluya. El primer año se llamó el año de la inauguración. El segundo año se llamó el año de la popularidad. Y el tercer año, el año de la oposición. Entonces el Señor en el primer año inauguró, estableció su reino. En el segundo año hubo la popularidad, todo el mundo decía, este es bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el tercer año vino la oposición, cuando todo el mundo le decía, usted es ladrón, comilón, borracho, usted se mete en la casa con ladrones, usted come con pecadoras, con prostitutas. Y vino el año de la oposición hasta que lo mataron. Pero antes de que eso pasara, Jesús ya sabía para dónde iba. Jesús dijo, es necesario que recorra este camino hoy y mañana, porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Jesús sabía que el fin de ese camino terminaba en una cosa que se llamaba Calvario. Amén. Sin embargo, usted ve con la entrega, con el amor, con la dedicación, con el cariño, con la misericordia, que Dios hizo su trabajo. Y todavía estando ya con sus manos extendidas, con sus sienes traspasadas, con sus pies clavados, fue capaz de atreverse a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso se llama calidad de servicio. Amén. O sea, uno no sirve para que le den el mejor plato, ni para que le den reconocimiento, ni para que lo lleven en hombros. Eso es en el toreo, que lo sacan a uno en hombros y corta orejas y rabo. Amén. Pero aquí no se sirve a la vista. Aquí se sirve a Dios. Y eso sí, vamos a ser muy bien pagos, pero es que no ha llegado el momento de los trofeos ni del podium. Va a llegar el momento en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a uno se le va a dar un cheque, a otro 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 cheque. ¿Cuántos cheques? ¿Cuántos? 5 cheques. Y algunos recibirán los 5 cheques. ¿Usted de cuáles es? ¿De los que va a recibir los 5 o de los que no va a recibir ninguno? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Vea, el Señor es muy bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Creo que estos mensajes nos vienen muy a bien para alistarnos, que sirvan como preparación para el proyecto que viene. Porque la iglesia de Voz a la Cabaña va a tener que devolverse. Esos que se las dan de que ya saben mucho. Esos que se las dan de que ya tienen callo en el oído de oír predicaciones. Esos que creen que ya diezmaron y ofrendaron lo suficiente. Les va a tocar hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos quieren comenzar de nuevo? Yo como quisiera que el Señor me dijera, Rodrigo, vamos a hacer una cosa, haga de cuenta que usted no nació en esta iglesia y que hasta hoy comienza. Eso para mí sería
Y si usted quiere, el Señor está dispuesto a hacer ese trato. Vamos a olvidar los 20, los 30, los 40 años, el voto del millón, de 500. Vamos a olvidar eso. Vamos a comenzar de nuevo. Haga de cuenta que usted no ha hecho nada por esta causa. ¿Aló? Yo no sé si que ustedes mastican muy despacio o están tan emocionados que se estasían. ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿Qué dicen arriba? Amén. Allá con el calorcito, amén, por arriba y frío por abajo, se duerme uno en 15 minutos. Aquí sí es frío, aquí está haciendo frío. ¿Cierto que está haciendo frío aquí abajo? Allá como las tejas le brindan a uno calorcito por arriba, uno si no se pone pila allá se duerme facilito. Estoy hablando con la iglesia de Voz a la Cabaña. Dios quiere comenzar de nuevo con nosotros. Aleluya. Aleluya. Porque hemos perdido nuestro primer amor. Yo alabo, yo me le quito el sombrero al que se ha mantenido en esa tónica. Pero me declaro, yo Rodrigo Muñoz me declaro entre los que el Señor le llama la atención en esta mañana. Has perdido tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Acuérdese la expresión que dijimos un día: ninguno que esté haciendo el recorrido de Jerusalén a Jericó va subiendo. Por favor, copie esto. Ninguno que esté haciendo el recorrido de Jerusalén a Jericó va subiendo. La Biblia dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Para subir hay que ir de Jericó a Jerusalén. Jerusalén es la casa de Dios. Jericó es el mundo. Y hemos comenzado en descenso. Y entonces el himno del pueblo de Israel va a venir a muy a bien cuando los que los tenían cautivos en Babilonia les decían: oiga, cántenos esos cánticos de Sión, cántenos esos cánticos tan bonitos que ustedes cantan. Y los hijos de Israel tenían que decir: ¿cómo cantaremos canciones de Jehová en tierra de extraños? Y era tanta la desgracia espiritual que había en Israel, que las arpas, que los instrumentos, había que colgarlos debajo de los sauces. Pero yo llamo la atención esta mañana, Voz a la Cabaña, para que descolguemos nuestras arpas, para que bajemos nuestros instrumentos, para que desempolvemos nuestra vida, aleluya, y recordemos de dónde hemos caído, de qué cosas somos capaces de hacer, de qué somos realmente capaces en las manos de Dios. Aleluya. Recuerda por tanto de dónde has caído. Usted no es inteligente porque no venda tamales. Usted no es inteligente porque no reciba las boletas. Usted no es inteligente porque no ofrendó hoy no ofrendo. Han pedido mucho, hoy no ofrendo. Recuerda de dónde has caído. Aleluya. Y hay una expresión fuerte aquí: arrepiéntete. Uno solo se arrepiente de lo malo. Así que esto no es bueno.
dejar de hacer lo que a mí me corresponde hacer para Dios es malo. Y eso me exige un arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Arrepiéntete y haz las primeras. Vuelve a ayunar. Vuelve a evangelizar. Vuelve a estar en vigilia. ¿Se acuerda que uno se iba solo para el templo a vigilar? En esa época uno no tenía que esperar que dijeran, hermano, próximo festivo, vigilia. No, en el salón, en las casas amanecía la gente vigilando. Aleluya. Y haz las primeras obras. Y viene la sentencia. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré la luz, quitaré el candelero, aleluya, de tu lugar o de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gloria a Dios. Así que la invitación de Dios para vos a la cabaña, ya no es para Éfeso, es para vos a la cabaña, es a que regresemos al comienzo, con muchas incertidumbres, cometiendo muchos errores, porque obviamente uno comenzando este camino cometía muchos errores y habían muchas cosas que no sabía hacer, pero qué bueno hacer esas cosas en medio de la penumbra, en medio de la falta de conocimiento, pero en medio de la gana, de la voluntad. Hoy tenemos el conocimiento, hoy sabemos hacer las cosas, pero entonces nos hacemos el rogar. Vamos a ver si son capaces de fritar las mojarras sin mí. ¿Quién como mis empanadas? Si usted se hace el rogar por sus empanadas, Dios levantará otro empanadero. Si usted se va a hacer rogar porque sus tamales son los exquisitos, Dios levantará otro tamalero. Créamelo. Dios siempre tendrá un sustituto. Amén. Cuando el templo o el tabernáculo se fue a erigir, se va a construir en el desierto, ninguno de los que venían ahí tenían conocimiento de nada, pero el Señor le dio a él sabiduría en oro y plata, a él sabiduría en madera, al otro sabiduría en perfumes, al otro sabiduría en esto, al otro sabiduría, y desde ahí lo fue sacando. Así que sus tamales pueden ser los más ricos, pero si usted se hace el rogar, Dios se levanta otro con tamales más ricos. Sus ofrendas pueden ser las más gordas, pero si usted se hace el rogar, Dios se levanta otro. Jamás Dios se va a quebrar porque usted dijo que no. Por eso Dios quiere brindarnos una oportunidad nueva. ¿Quieren regresar al comienzo? Yo estoy dispuesto, dice el Señor. Yo estoy dispuesto a comenzar de nuevo con ustedes, a volver a hacer un trato, a volver a comenzar ese curso. Aleluya. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras. Amén. Cuando la gente, pues ahora obviamente es diferente porque no estamos en el campo, pero la gran mayoría de nosotros en el primer amor estábamos allá en el campo, la gran mayoría. Uno veía que a la gente no le daba miedo traer la vaca, traer la novilla, traer el cerdo, traer por cantidades, cargas de frijol, de maíz, de yuca. Pastor, ahí está eso. La fiesta, cuántas arrobas de yuca, cuántas cargas, cuántos racimos, cuántas vacas necesitan, yo las doy. Amén.
Dios quiere que comencemos de nuevo y que lo entreguemos todo, pero especialmente nuestra vida otra vez. Y de verdad que yo estaba pensando esta semana, ayer mismo estaba pensando, y yo decía: Señor, si lográramos entender lo que tú quieres que entendamos, qué alegría volver a comenzar de nuevo. O sea, qué gran oportunidad que a mí me den de aumentar mi cuenta. Amén. De ponerle más a mi cuenta. De volver a hacer cosas importantes. De que yo vuelva a ser alguien en la iglesia. Amén. No que usted vaya siendo el viejito del rincón. No es que él ya está tan viejo en esto que se volvió resabiado. Dejémoslo quieto. Sino que volvamos a hacer las primeras obras. Cuando uno trabajaba, no para que nadie le dijera, sino porque uno sabía que Él era el digno de esa honra, de esa gloria. Aleluya. Pero tienes esto. O sea, dejó el primer amor y tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. O sea, no todo es malo en nosotros. Dios también conoce lo bueno de nosotros. Que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya les dije que la obra de los nicolaitas era ¿qué? Que ellos llegaron a implantar en la iglesia una jerarquía, que había gente más importante que otra en la iglesia, olvidando que el Señor no hace acepción de personas. Y ahí fue cuando se formó el cuerpo gubernamental de las iglesias, que tanto daño le han hecho a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no lo que el pastor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el primer enemigo que yo tengo que derrotar es a Rodrigo Muñoz. ¿Oyó? No es al diablo, es a mí mismo el que tengo que derrotar. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, ¿se acuerdan? En medio del huerto, en medio de la calle, en medio del río está el árbol de la vida que da 12 frutos al año. Amén. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mejor dicho, al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré a él su Dios, y él será mi hijo. Aleluya. 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 Yo quiero esta mañana llamar a reflexión a la iglesia en Voz a la Cabaña. Hermano, todavía no le ha sucedido a Voz a la Cabaña cosas tan grandes como las que vienen. Pero usted y yo necesitamos estar preparados para vivirlas, para disfrutarlas, para ser parte de ellas. Por eso digo, qué tan bueno que es el Señor, que creo que a tiempo nos está preparando. Esta iglesia no va para abajo, esta iglesia va subiendo. Alguien quisiera que el primer amor sea una realidad en su vida, que usted vuelva a sentir la satisfacción de dar, que usted vuelva a sentir la satisfacción de orar, de estudiar, de cantar, de ayunar, de evangelizar. Usted quisiera que Dios le renueve esa visión
le renueve ese espíritu. Vamos a abrir un altar aquí, porque me temo que hemos de ser casi todos